Ese era mi cuerpo. La carne es débil. Carne de mi carne. Mira, pero no toques. Toca, pero no comas. Come, pero no desees. Es así como pasó. Estaban reunidos los hijos de Dios. Estaban reunidos los hijos de Dios y entre ellos estaba Lucifer. Entonces Dios preguntó a Lucifer: ¿dónde andabas? De merodear la tierra, respondió Lucifer. Dios volvió a preguntar: ¿no habrás tocado a mi hijo Job, hombre fiel y temeroso? Finalmente, responde Satanás: ¿no es tan raro que Job quiera y respete tanto a Dios? Ya que Dios lo ha tomado con toda suerte de venturas morales y materiales. Pero que si Dios apartara su mano de él, quién sabe si Job seguiría mostrándose tan piadoso y lo querría tanto. Entonces Dios concede a Satán poder sobre Job. Luego vemos a Job con su mujer y llegan 4 mensajeros. 1, 2, 3, 4. Cada uno de ellos viene, supongo, de cada uno de los 4 puntos cardinales con noticias análogas. Y uno le dice que los caldeos han atacado su tierra, han matado sus camellos, han matado sus hijos, han matado sus siervos, y que solo él se ha salvado para traer la noticia. Luego asistimos a otra asamblea divina y Dios usa exactamente las mismas palabras. Satán le responde que hasta ahora solo ha tocado los bienes de Job, pero que si lo tocara él mismo, quién sabe si Job seguiría mostrándose tan piadoso y lo querría tanto. Entonces Dios concede a Satán su poder sobre Job, pero no sobre su vida. Y Satán lo hiere de una enfermedad que, según dicen, puede ser la sarna o la lepra. Y Job aparecerá, como lo veremos, durante siglos, sentado en un chiquero, en compañía de sus amigos, que rasgan sus vestiduras, esparcen ceniza sobre su cabeza y pasan 7 días y 7 noches en silencio como símbolo de su duelo. Ok, esta historia me hace reflexionar sobre lo siguiente. En ciertos lugares de vulnerabilidad puede llegar a creerse que la precariedad es una prueba divina, una suerte de peregrinaje que debe cumplirse hasta alcanzar el júbilo prometido. Y eso me parece tan problemático como el hecho de pensar que si te repites como un mantra que la pobreza es mental, entonces la pobreza desaparecerá mágicamente. Y claro, no faltará quien te diga: busca para estudiar, busca un trabajo, sal de ese atolladero, como si fuera fácil. Nadie toma en cuenta que si eres negro, indígena, mujer o diverso, las cosas son más complicadas. Habrá quien atribuye todo a Dios o al diablo, pero para mí son las relaciones sociales, políticas y económicas que, de manera desigual, llevamos con otros los causantes de la pobreza. Espera, habrá quienes atribuyan todo a una deficiencia cognitiva congénita y se atreven a afirmar que los pobres son pobres porque quieren. ¡Guau! Menuda estupidez. Sí, lo es en absoluto. Para volver a lo anterior, tampoco creo que ser rico sea malo. Digo, ¿a qué me refiero? Que no creo que la pobreza sea una condición divina, una prueba. Sigo sin entender. Pero tengo 2 perspectivas sobre lo que digo e intuyo la diferencia entre ser y estar. Espera, la pobreza es multidimensional. En cambio, la felicidad y el éxito son subjetivos. Aún así, digo yo que el dinero ayuda. Yo haré como Job. Dios da y Dios quita. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Tonterías. En el resto de mi vida quiero absolutamente vivir bien.
¿Cómo podría dudarse o comprobar la existencia de Dios si por definición Dios se crea a sí mismo? Descartes sostiene que si hay algo en lo que no podemos dudar es de que dudamos y pensamos, ya que tenemos una sustancia racional que nos hace comprender el mundo material y el mundo en general. Sin embargo, en la práctica es muy distinto. No creemos en lo que hemos comprobado por nuestra cuenta, sino que creemos en aquello que es comprobado por los miembros de la sociedad de la que hacemos parte. Dicho de otro modo, no somos personal y responsablemente nosotros quienes de manera activa, reflexiva y crítica, quienes pasamos a creer lo que merece la pena de ser creído, sino que la mayor parte de ese trabajo teórico fundamental se nos da ya hecho y no lo tragamos. Por decirlo con una metáfora socrática, todo es ya preparado y ya está masticado. Para mí es un problema basado en la fe. Esto es un problema complejo. Complejo no en sí mismo. Lo que pasa es que hemos nacido con nuestras familias, con nuestras escuelas, universidades, colegios, y antes de que hayamos preguntado algo significativo sobre la vida, ya nos han bombardeado con respuestas. Por ejemplo, el niño no ha preguntado sobre Dios. Sin embargo, los padres lo han forzado a creer que Dios creó el mundo. Y todo el mundo miente sobre la verdad absoluta, sin saber nada, sin haber probado nada. Llenan a sus hijos con tanta basura que van a entorpecer el propio desarrollo del niño, la pureza de su conciencia. Es un amor inconsciente, no saben lo que hacen. Sus padres han hecho lo mismo con ellos y ellos simplemente lo repiten. Por otra parte, hay quienes han vivido sin Dios mejor que cualquiera que haya conocido a Dios. Y la razón es muy sencilla. Si no existe Dios, toda la responsabilidad recae en ti mismo. Ok, eso en la práctica tampoco es así de sencillo. Nos hacen creer que si nos esforzamos, que si hacemos mérito, entonces lo lograremos. Nos hacen perder de vista que hay algunos a los que se les destierra del paraíso incluso antes de haber nacido o escuchado algo sobre el bien o el mal. Este personaje bien podría ser tú o yo, con una vida en la que siempre hay pruebas y no sabremos ni para quién será necesario. Este Dios y su plan misterioso pretende que lleguemos al paraíso y reaccionemos como quien recibe una fiesta sorpresa y que al ver el agasajo, justo después de unos cuantos ¡hey, hey, hey, hey!, perdone todas las penurias que lo llevaron hasta ahí. Con todo esto, me niego a pensar, me niego a creer con todo esto, sí, que Dios pueda actuar de este modo.
cuando Dios va, cuando Dios va calmando, cuando Dios va, y la miel de mano, y la miel de la miel de mano, y la miel cuando Dios se ríe de mi alma, cuando Dios se, cuando Dios se ríe de mi alma, cuando el sol calienta el agua y la miel de mami, y la miel de la y la miel de la y la miel.
este círculo. Yo tenía 6 años. Mi hermana tenía 5. Mi padre y mi madre nos pidieron que durmiéramos por un momento, porque el viaje de vacaciones que emprenderíamos sería largo. La promesa fueron 3 días, y 3 días se convirtieron en 3 años. Finalmente, llegamos a Retén Magdalena, un polvoriento pueblo entre Aracataca y Fundación. Allí vivíamos en una finca rodeada de cultivos de arroz, de maíz, de yuca y de todo lo que puedan imaginar. Teníamos una casa de barro, con piso de barro, con una tinaja de barro en la que siempre había agua fresca. No teníamos luz. Esa casa, tenía 2 cuartos. En uno dormía mi mamá y mi papá, y en el otro mi hermano y yo. Mi madre tenía un gallinero, y mi papá tenía una escopeta con la que cazaba loros, palomas, chigüiros, patos. Todo eso hacía parte de nuestro menú cotidiano. No recuerdo haber tenido zapatos. Ni juguetes. Mi única diversión era espantar pájaros en los cultivos aledaños. Nunca nos hizo falta nada. El alimento era abundante. Solo 3 cosas eran extrañas para mí. Una, que a veces en la madrugada mi mamá se tenía que levantar y matar una de sus gallinas, porque sujetos armados hasta los dientes exigían de su servicio. 2, que mi hermana y yo distinguíamos con claridad el ruido de los aviones que con seguridad se estrellarían en las fincas vecinas. Y 3, todos los cuentos del caballo sin cabeza, la mano peluda, la llorona, el duende, la bruja. Finalmente abandonamos ese mundo fantástico. Y volvimos a la ciudad con la idea de una vida mejor. Y aconteció que el primer día que llegamos a la ciudad, mi padre y mi madre tuvieron que pedir comida para mí y mi hermano en un bus de transporte urbano. Ese día empecé a ser pobre, y muy poco después comprendí que era negro. Si interpreto bien a Foucault, muchos como yo hemos sido producidos por la pobreza, y aunque eso no determina todo, es capaz de determinar parte de tu psicología. Por ejemplo, el pobre es alguien que por antonomasia cree en la magia y espera que un buen día le caiga del cielo la buena suerte. Al regresar del campo a la ciudad, primero me convertí en un corroncho, así es como le dicen a las personas que acaban de llegar del campo. Después en un bailarín de danza tradicional. Después en un rapero. Después en un bailarín de danza contemporánea. En un coreógrafo. He sido niño, he sido joven, he sido un adulto educado. Y en todos los estadios de mi vida nunca he podido ser simplemente un hombre. Inevitablemente he sido un hombre negro. He tratado de hacer las cosas bien, de esforzarme, y por más que lo intuyo y lo peleo, no lo logro. No logro estar bien.
La mía no es una historia singular, es la historia de muchos. Yo, con la conciencia que tengo de mi pasado, es obvio que me preocupe por el presente. El negro, el pobre, es un intrépido. Y a veces sus intrepideces, como por ejemplo tener un hijo, y eso es una decisión consciente o inconsciente, la mayoría de las veces inconsciente, no porque tengamos un problema cognitivo, pero algunas de esas locuras que se nos meten a nosotros, como por ejemplo tener un hijo, puede traer como consecuencia la reproducción de la pobreza. Entonces, consciente como estoy de esto, me niego rotundamente a esa opción. Y claro, yo tengo derecho a tener una familia. A tener una fiesta de cumpleaños. A tener una cena exótica. A tener una casa. ¿O no? Gracias. ¿Quieres que conversemos ahora? Pues yo creo que sería bueno, pues está Ángela Beltrán también. Pueden acercarse. Yo pienso quizá, que sería bueno como acercarnos y hablar, ¿no? Aquí, ¿no? Como todos los que estuvimos. Infortunadamente Valentina se tiene que ir corriendo para Cali. Sí, mucho gusto. Me comento de ti, muy bien. Mónica también se tiene que ir. Estamos pendientes de lo que esté bien.